¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que todo cambia? Imagina despertar sintiéndote vacío, sin fuerzas, creyendo que Dios ya no escucha. Pero entonces, algo ocurre. Una oración, una palabra, un susurro del cielo. Todo lo que parecía perdido, tu salud, tu familia, tus sueños, incluso tu fe, empieza a cobrar vida otra vez. Este no es solo un mensaje, es una confrontación directa con tus miedos más profundos. La ansiedad que no se ve, las deudas que no te dejan dormir, el dolor físico que el médico no entiende, las heridas que nadie más conoce. Una historia real que no te pide perfección, solo un corazón dispuesto. Si has estado buscando una señal, esto es para ti. Dale play y acompáñanos en esta jornada de transformación radical. Suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para no perder ningún capítulo. Lo que estás por escuchar puede ser justo lo que tu alma estaba esperando. Elías despertó con el corazón latiéndole como si hubiese corrido un maratón, pero no recordaba haber tenido una pesadilla. La habitación estaba en silencio, apenas interrumpido por el leve zumbido del ventilador. Miró hacia la ventana. Afuera, la oscuridad aún no se rendía ante el día. No sabía por qué se sentía así, tan inquieto, tan vacío, como si cargara con algo que no sabía nombrar. Se sentó al borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Era solo otro día, se dijo. Otro amanecer que llegaba sin permiso, con su dosis de rutina y responsabilidades. Pero había algo distinto, una incomodidad sutil que no podía ignorar. El mismo aire parecía más denso, como si alguien, algo, estuviese intentando hablarle. Cerró los ojos, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo se permitió hacerse una pregunta que solía evitar. ¿Qué es lo que sueñas lograr hoy? El eco de esa pregunta lo envolvió como una manta invisible. ¿Qué anhelas profundamente, Elías? ¿Qué milagro esperas en silencio, aun cuando ya no tienes fuerzas para pedirlo? No tenía todas las respuestas. De hecho, en ese momento sentía que no tenía ninguna. Pero dentro de sí, en el rincón más olvidado de su alma, una chispa de fe seguía encendida. Pequeña, inestable, pero viva. Y bastaba. Era suficiente para provocar lo que el mundo llamaría imposible. Recordó algo que había escuchado hace años, cuando todavía creía en los sueños grandes, que incluso la fe más pequeña, si era sincera, podía mover montañas. Así que, con la torpeza de quien ha olvidado cómo se hace, Elías cerró los ojos y visualizó ese deseo que lo acompañaba desde niño. No lo dijo en voz alta, solo lo vio, allí, frente a él, como si ya fuera real. Y en esa imagen no estaba solo. Pudo sentir algo, alguien, caminando con él. No era una presencia física, pero era tan real como la cama donde estaba sentado. Dios. Sintió a Dios ordenando sus pasos, despejando obstáculos invisibles, trayendo luz donde antes había niebla. Una brisa interna le susurraba que no estaba abandonado, que el cielo lo respaldaba. Por primera vez en semanas, su respiración se hizo más profunda. No por alivio inmediato, sino por entrega. No por respuestas, sino por la certeza de que alguien más estaba a cargo. Se permitió soltar. Soltar el miedo a equivocarse, la necesidad de controlar cada resultado, la urgencia desesperada de que todo ocurriera ya. Dejó que su anhelo reposara en las manos de Dios. Manos que moldeaban destinos sin destruirlos. Manos que sanaban, que restauraban, que hacían florecer incluso los terrenos más áridos de su alma. Recordó una oración que había repetido 1000 veces sin sentirla, pero ahora, esta vez, le salió del alma. Señor, no quiero que mis sueños estén en mis manos. Hoy los coloco en las tuyas. No se levantó de golpe ni sintió un rayo de energía sobrenatural atravesarlo. Solo permaneció ahí, sentado, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo en silencio. Pero algo dentro de él ya no era igual. No era solo otro amanecer. No era una página cualquiera del calendario. Era un capítulo nuevo en la historia que Dios seguía escribiendo con él. Un día separado, preparado, diseñado desde antes que naciera. Un día con su nombre escrito en tinta celestial. Recordó las palabras del salmo que tanto le gustaba. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando.
aunque no existía uno solo de ellos. Suspiró, tal vez por alivio, tal vez por miedo, tal vez por una mezcla de ambas cosas. Había tenido días duros, momentos en los que nada tenía sentido, cargas pesadas que lo hacían dudar de sí mismo, heridas viejas que nunca terminaron de sanar. Pero hoy era diferente. No porque el dolor se hubiese ido, sino porque había decidido caminar en fe, no en miedo. Hoy eligió confiar. Aunque la neblina seguía cubriendo su horizonte, creyó que al otro lado aún había luz. Hoy se negó a vivir en piloto automático. No sería otro día más de sobrevivencia. Sería un día de revelación. Se levantó despacio, como quien cuida una nueva llama que no debe apagarse. Caminó hacia la cocina, preparó café y sintió que cada paso era parte de un pacto silencioso entre su corazón y Dios. Una conversación sin palabras, un acuerdo hecho en el alma. Mientras el aroma cálido del café comenzaba a llenar el aire, pensó, las bendiciones de este día no serán aleatorias. Serán respuesta, serán dirección, serán cumplimiento. No esperaba que el cielo se moviera mientras él permanecía inmóvil. Algo dentro de él comprendía que debía dar su parte. No podía esperar milagros sin moverse. No podía esperar puertas abiertas si seguía sentado frente a las que ya estaban cerradas. Dios era el Dios de lo sobrenatural. Sí, pero también era quien honraba cada paso de fe, cada decisión tomada en medio del miedo. Recordó una frase de la Biblia que ahora adquiría un peso distinto. La fe sin obras está muerta. Había vivido paralizado, esperando señales que quizás ya habían sido dadas, pero que se negó a ver. Hoy el cielo le decía algo distinto. Le susurraba, da el paso, ora, pero también actúa, cree, pero también avanza. Y mientras tomaba el primer sorbo de café, se dijo a sí mismo, la fe no es pasiva, es una fuerza viva que me empuja hacia lo que aún no veo. Se sintió torpe, sí, pero también vivo. Señor, dijo en voz baja, con la taza aún caliente entre las manos, yo haré lo que me corresponde, y confiaré en que tú harás lo que yo no puedo. Haz lo imposible, mientras yo me esfuerzo con fe. No tenía todo resuelto. No sabía qué venía después, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no lo asustó, porque entendió que no necesitaba tener todas las respuestas para comenzar. Solo necesitaba empezar, y mientras caminaba, todo se iría acomodando. Las palabras que salieron de su boca no fueron por costumbre, no fueron un rezo repetido, fueron un grito callado del alma, una oración sincera de quien cree, aunque aún no ve. Hoy era un día diferente, no porque el cielo hubiese cambiado, sino porque él había decidido cambiar su postura. Ahora caminaba con expectativa, y la expectativa era fe en acción, fe que ve antes de que los ojos confirmen, fe que celebra incluso antes del milagro. Se quedó en silencio por un momento, observando el vapor que subía de su taza. Estoy orando con expectativa, susurró, casi como una declaración sagrada. Algo bueno ya viene en camino. Y en lo profundo de su corazón, lo creyó. La mañana avanzaba con su ritmo habitual, pero Elías no era el mismo que se había levantado minutos antes. Algo había cambiado dentro de él, aunque por fuera todo siguiera igual. El reloj marcaba las 7, el cielo ya comenzaba a teñirse de gris claro, y las voces del vecindario lentamente volvían a formar ese murmullo constante que marcaba el inicio de un nuevo día. Autos, pasos apresurados, una radio encendida a lo lejos. La vida allá afuera se movía como si nada. Pero para él, cada sonido ahora tenía una especie de eco sagrado. Elías se duchó sin prisa, como si lavara no solo el sudor de la noche, sino las capas de cansancio acumuladas por dentro. Mientras el agua recorría su cuerpo, sus pensamientos también se limpiaban. No necesitaba entenderlo todo, solo seguir caminando desde ese lugar nuevo de fe. Sabía que no era magia. Sabía que los problemas no desaparecerían por sí solos. Pero la forma en que iba a enfrentarlos, esa sí había cambiado. Después de vestirse, se sentó a revisar sus pendientes. Tenía tareas acumuladas, correos sin responder, una entrevista de trabajo que no sabía si seguir esperando. Sin embargo, antes de sumergirse en el hacer, se obligó a detenerse. No quería repetir la misma historia de siempre, esa donde abría los ojos y automáticamente se convertía en un robot funcional.
alguien que respiraba por inercia y resolvía por obligación. Hoy quería vivir diferente. Hoy necesitaba recordar que este día no era un accidente. Caminó hacia la ventana, abrió la cortina y dejó que la luz suave le acariciara el rostro. No era un día cualquiera. No era una continuación automática del ayer. Este día tenía su propio peso, su propia intención, su propio diseño celestial. Elías lo sabía ahora. Su corazón lo entendía sin necesidad de palabras. Dios no improvisaba, y eso incluía cada minuto que estaba por vivir. Volvió a sentarse con una libreta entre las manos, la misma que usaba a veces para escribir ideas que nunca llegaban a ningún lado. Pero hoy decidió usarla de forma distinta, no para anotar pendientes ni planes vacíos. Hoy escribió en ella una sola frase, con trazos lentos y firmes. Este día fue preparado. Este día fue separado. Este día lleva mi nombre. Mientras lo hacía, recordó todas aquellas jornadas que lo habían empujado contra la pared, aquellas donde todo parecía ir en contra. Pensó en las veces que caminó cabizbajo por las calles, preguntándose si alguien en el cielo realmente veía lo que estaba pasando. Se acordó de los días sin sentido, de las lágrimas que secaba antes de entrar a una reunión, de las veces que tuvo que fingir que estaba bien. Y en medio de esa memoria amarga, una certeza lo envolvió con ternura. Aún en sus días más oscuros, no había estado solo. Quizá no había escuchado respuestas, quizá no había visto milagros evidentes, pero ahora comprendía que cada mañana, incluso las más dolorosas, eran nuevas oportunidades que el cielo le daba para seguir respirando, para seguir creyendo, para comenzar otra vez. Decidió proclamarlo con la misma convicción con la que uno afirma las verdades que salvan. Se puso de pie, con la libreta aún en la mano, y dijo en voz baja, como quien recita un pacto: «Hoy no es un día más. Hoy es un día de propósito, y yo no lo viviré en piloto automático. Lo viviré con los ojos abiertos, con el corazón sensible y con la fe encendida». Fue entonces cuando una imagen lo golpeó por dentro. El recuerdo de una tarde lluviosa en la que, sin planearlo, ofreció su paraguas a una anciana que no conocía. Ella, agradecida, le había tomado la mano y con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Usted no sabe cómo necesitaba un gesto así hoy». Aquella escena había pasado hace años, pero ahora volvía con fuerza, como si el cielo se la devolviera con intención. Y entendió. El propósito no siempre tenía forma de grandes conquistas. A veces se vestía de palabras simples, de abrazos sinceros, de decisiones pequeñas que cambiaban rumbos silenciosamente. No necesitaba escalar montañas hoy. Tal vez lo que debía hacer era ofrecer su voz a alguien que lo necesitaba. Tal vez su propósito de ese día era consolar a un amigo, devolver una llamada olvidada, perdonar antes de que fuera tarde. Lo importante era no caminar como si el día fuese un accidente. No lo era. Dios lo había preparado con esmero, y ahora Elías lo sentía en la piel. Recordó otro pasaje que amaba, aunque no siempre entendía. Desde antes que despertaras, el cielo ya tenía un plan. Y esa frase le ardía en el pecho como una promesa personal. Encendió su teléfono y abrió el calendario. No lo hizo para llenarlo de tareas, sino para mirar las horas vacías con una nueva intención. ¿Qué podía sembrar hoy? ¿Dónde podía poner su fe en movimiento? ¿A quién podía bendecir sin esperar nada a cambio? Porque entendía ahora que no fue creado solo para sobrevivir. Fue diseñado para avanzar, para provocar cambios, para tocar el mundo con algo más que sus manos. Dio un sorbo más a su café, ya tibio, y antes de salir de casa, se detuvo un segundo más. No quería llevar consigo el peso de la ansiedad ni la presión del rendimiento. Quería caminar ligero, con propósito, con la certeza de que si había abierto los ojos esa mañana era porque algo, por más pequeño que fuera, solo él podía hacer. Algo que nadie más lograría como él. Algo que tal vez ni siquiera sabría que había provocado, pero que el cielo ya tenía registrado. Se miró en el espejo antes de salir. No se dijo nada. No ensayó ninguna sonrisa. Solo se vio a los ojos con una mirada distinta. Había en él un brillo nuevo, no de seguridad arrogante, sino de fe silenciosa. Y se permitió un pensamiento que se sentía como abrazo. Estoy exactamente donde debo estar. Y este día, con todo lo que traiga, está exactamente como Dios lo planeó para mí.
Con las llaves en la mano y la mochila al hombro, cruzó la puerta sin dramatismo, sin discurso, pero con el alma despierta, y en lo más profundo de sí, lo supo. Todo podía cambiar en cualquier momento, porque lo invisible también se movía, porque las oraciones que hizo sin ver respuestas estaban haciendo eco en alguna parte, porque la fe que había renacido en esa madrugada ya estaba abriendo caminos. Caminó con pasos tranquilos hacia la parada del autobús. El mundo seguía igual, gente corriendo, miradas perdidas, bocinas impacientes. Pero Elías ya no era parte de ese ruido sin alma. Iba presente, atento, dispuesto. Su fe no gritaba, no pedía pruebas, no necesitaba aplausos, solo avanzaba. Y eso bastaba. Y si el día lo sorprendía con una puerta cerrada, sabría que no era el final. Y si una conversación lo hería, sabría que podía sanar. Y si algo salía mal, sabría que no lo caminaba solo, porque el cielo lo precedía. Y eso, en su mundo nuevo, lo era todo. El ruido seco del correo electrónico al llegar interrumpió el silencio apacible de la sala. Elías levantó la vista del cuaderno donde llevaba casi media hora escribiendo sin rumbo. No lo esperaba. No había postulado a nada en semanas. No tenía energías para creer que algo pudiera moverse tan pronto. Pero ahí estaba, en la bandeja de entrada, con un asunto simple, directo, casi indiferente. Consulta de disponibilidad para entrevista. Se quedó quieto unos segundos, mirando la pantalla como si fuera una trampa. Su primer impulso fue pensar que era un error, un correo masivo, una de esas oportunidades falsas que prometen mucho y dan poco. Pero el remitente era legítimo, la empresa, real, y el mensaje estaba dirigido a él, con su nombre completo, bien escrito. No era casualidad. Sintió un leve temblor en las manos. No era miedo. Era algo más profundo. Una mezcla de sorpresa, agradecimiento y reverencia. Porque apenas 12 horas antes había dicho, desde lo más íntimo de su alma, haz lo imposible mientras yo me esfuerzo con fe. Y ahora esto. No sabía si sería el trabajo definitivo. Ni siquiera sabía si quería volver a ese rubro. Pero el hecho de que algo se moviera justo ahora, justo después de haber orado con honestidad, le parecía demasiado exacto para ser coincidencia. Milagros en movimiento. Así lo sintió. No fue un milagro grande a los ojos del mundo. No fue una sanación instantánea, ni una aparición celestial. Fue un correo, un clic, una señal pequeña pero poderosa que le decía, te escuché. Su primera reacción no fue responder. Fue cerrar los ojos, sentarse en silencio y dejar que la emoción le recorriera el pecho como una ola cálida. El día apenas empezaba y ya tenía algo para agradecer. Recordó entonces todas las veces que había orado sin ver resultados, todas las veces que habló con Dios y el cielo pareció guardar silencio. Pensó en los momentos en los que se arrodilló, no por fe, sino por desesperación, en las noches donde su oración era apenas un suspiro entre lágrimas, en los días donde repetía palabras vacías, más por costumbre que por creencia. Y aún así, algo se había movido. No lo sabía entonces, pero hoy lo comprendía con más claridad. Ninguna oración se pierde. Ninguna lágrima cae sin ser notada. Ningún suspiro de fe pasa desapercibido. Todo es procesado. Todo es recibido. Y todo, absolutamente todo, se transforma en semilla de algo mayor. Con el café ya frío entre las manos, volvió a abrir el correo. Esta vez, no con incredulidad, sino con gratitud. Lo leyó completo, subrayó el nombre del contacto, anotó el horario sugerido y respiró hondo antes de escribir su respuesta. Cada letra que tipeaba le parecía una declaración de confianza. No era solo una entrevista, era una confirmación de que el cielo estaba en movimiento. Y aunque no sabía qué iba a pasar después, ya no necesitaba tenerlo todo resuelto para seguir adelante. Gracias, susurró. Gracias por empezar a mover lo que yo creí que estaba muerto, porque había sido así. Su esperanza en esa área estaba enterrada. La había tapado con excusas, con frustraciones, con la falsa idea de que ya no era para él. Y sin embargo, Dios lo había tocado justo ahí, en lo que había dado por perdido. Mientras escribía la respuesta, algo más se movió en su interior. No era solo un mensaje que venía del cielo, era también un llamado a actuar, a no quedarse quieto, a no volver a caer en el letargo de la espera pasiva.
Recordó entonces lo que había sentido la mañana anterior, que la fe era una fuerza viva, que no bastaba con orar, había que caminar. Volvió a abrir su agenda y la miró con otros ojos, no como una trampa, no como una cadena de obligaciones, la vio como una herramienta, un campo donde podía sembrar con propósito. Agregó la cita, organizó los horarios, planificó con calma, no como quien corre desesperado, sino como quien avanza con paz. Y mientras lo hacía, sintió que una frase se le instalaba en el corazón, como una orden dulce, imposible de ignorar. No ores por costumbre. Ora como quien realmente cree que el cielo escucha. Esa mañana, Elías no se arrodilló para rogar, no usó palabras elegantes, no trató de impresionar a Dios con frases rebuscadas, solo cerró los ojos, juntó las manos y habló desde lo profundo. Gracias por abrir esta puerta, gracias por no olvidarte de mí, gracias por darme un paso donde yo no veía camino. Y luego, en silencio, esperó, no una respuesta audible, no una revelación sobrenatural, solo dejó que la paz lo envolviera, porque entendía que la fe verdadera no siempre grita, a veces solo respira, y eso basta. La expectativa, pensó, es una forma de fe que ya celebra lo que está por llegar. Aún sin verlo, aún sin tocarlo. Esa mañana, algo en su forma de caminar cambió. Sus pasos eran más firmes, su postura más abierta, su mirada más despierta. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta de un día para otro, sino porque él había decidido confiar en lo invisible. Y en ese nuevo estado de ánimo, alzó la vista y notó cosas que antes pasaban desapercibidas. La sonrisa de una mujer mayor que saludaba a su perro como si fuera un niño, el canto de los pájaros en la esquina, el aroma de pan recién horneado que salía de la panadería. Todo le hablaba de belleza, de presencia, de señales, no grandiosas, no espectaculares, pero llenas de intención. Ese día, cuando tomó el autobús, no fue uno más entre la multitud. Sentía que llevaba algo dentro, una promesa que aún no había sido revelada completamente, pero que ya ardía como fuego en el pecho. Observó a la gente, y por primera vez en semanas, no sintió envidia, ni resignación, ni ese susurro interior que le decía que estaba tarde para todo. Al contrario, sintió que estaba justo a tiempo, que los relojes del cielo funcionaban con otro ritmo, pero nunca llegaban tarde. Ya en el asiento junto a la ventana, apoyó la frente en el cristal y se permitió una sonrisa discreta. Todo podía parecer igual a los ojos de otros, pero él sabía que algo ya había comenzado a cambiar. Sabía que el milagro no siempre venía como un estallido, sino como un murmullo, como un correo, como un sí inesperado. Y mientras el autobús avanzaba, escribió un nuevo pensamiento en su libreta, en letras firmes, sin temblores. Estoy caminando con expectativa. Algo bueno ya está en camino. Lo declaro, lo creo, lo espero. Y mientras escribía esa línea, no podía evitar recordar la madrugada anterior, aquella oración sincera, aquella rendición callada, aquella entrega absoluta que lo cambió todo, porque a veces un milagro empieza cuando simplemente decides confiar. La conversación con el reclutador duró menos de 20 minutos. No fue una entrevista completa, ni una promesa concreta, pero bastó para mover algo en el interior de Elías. Colgó la llamada sin expectativas definidas, con el corazón en calma, como si el simple hecho de haber sido tomado en cuenta fuera suficiente señal de que aún había caminos posibles, caminos que no había visto, pero que existían. Se quedó un rato en la sala, mirando por la ventana. El sol ya había trepado alto, pero el aire seguía siendo suave, como si el día estuviera cuidando no abrumar. Se sirvió otro café, más por necesidad emocional que física. Quería sostener ese momento, estirarlo como quien no quiere que la esperanza se le escape entre los dedos. Pero apenas se sentó, una sombra familiar lo envolvió. Sus finanzas. Ese monstruo silencioso que lo había perseguido durante los últimos años. No necesitaba mirar su cuenta bancaria para saber que las cifras seguían en rojo. La deuda con el banco, los pagos pendientes, los intereses que no dejaban de crecer, las llamadas ignoradas, los correos sin responder, el salario que no alcanzaba ni para lo básico. Aunque esa entrevista fuera la puerta a algo nuevo, el hoy seguía siendo una carga pesada, demasiado pesada. Respiró hondo,
Miró el reloj. Ya era media mañana. No podía permitirse paralizarse ahora. Tenía que organizar sus pagos, al menos intentarlo. Abrió su laptop, accedió a su banca digital y ahí estaban los números, crudos, implacables, desalmados, casi como una burla silenciosa. Sintió cómo se le cerraba el pecho. No era la primera vez. Esa ansiedad aguda que llegaba como una ola, golpeando sin pedir permiso. Se apoyó en la mesa, respiró profundo y repitió para sí una frase que no recordaba de dónde había sacado, pero que siempre le traía consuelo. Esto también pasará. Cerró los ojos. La mente le gritaba con reproches. ¿Por qué no planificaste mejor? ¿Por qué sigues fallando? ¿Por qué permitiste llegar a este punto? Pero en medio del caos, una frase suave, como un susurro que no venía de él, apareció entre el ruido. Yo soy tu proveedor. Esa verdad lo estremeció, no como cliché, no como consuelo barato, como promesa. Recordó entonces un pasaje que su madre solía repetir en voz baja cuando contaba las monedas en la cocina. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. En ese entonces, él solo pensaba en lo ridículo que sonaba, viendo cómo la nevera estaba medio vacía. Pero ahora, ya adulto, con sus propias facturas y temores, entendía. No era una fórmula mágica, era una declaración de confianza. La fe no eliminaba la necesidad de actuar con sabiduría, de tomar decisiones inteligentes, pero también le permitía respirar, creer que no estaba solo, que no era esclavo del miedo financiero, que no debía rendirse ante la escasez como si fuera una condena inquebrantable. Tomó su libreta y empezó a escribir sin filtro. No quiero vivir angustiado por las cuentas. No quiero que el dinero controle mi estado de ánimo. No quiero ser esclavo de esta ansiedad que no me deja dormir. Cerró los ojos y oró. No con exigencia, no con desesperación, con humildad, con verdad, como quien reconoce sus errores, pero también su esperanza. Señor, tú sabes en qué me equivoqué. Sabes las decisiones apresuradas, los gastos innecesarios, las veces que ignoré tu voz por seguir mi miedo. Hoy no vengo a pedir solo dinero. Vengo a pedir sabiduría. Enséñame a administrar mejor. Enséñame a sembrar con propósito. Líbrame de este ciclo que no termina. Y si hay puertas de empleo, de oportunidad, de favor, ábrelas. Pero hazlo de forma que no olvide quién las abrió. Abrió los ojos. La ansiedad seguía ahí, pero más pequeña. Como si al dejar de ocultarla, hubiese perdido parte de su fuerza. Miró sus cuentas de nuevo, esta vez con más claridad. Reorganizó prioridades. Canceló suscripciones que no usaba. Ajustó gastos. No resolvería todo en un día, pero podía empezar. Y eso era suficiente. Entonces, casi como señal divina, su teléfono vibró. Un mensaje de una antigua colega. Hola Elías, ¿estás disponible esta semana? Tengo algo que quizás te interese. Hablemos. No daba detalles, pero bastó para encender de nuevo la llama. No sabía qué era, ni si aceptaría, pero ahí estaba. Otra puerta. Otro indicio de que Dios no solo lo escuchaba, sino que lo estaba guiando, poco a poco, paso a paso. Elías sonrió, no de forma amplia ni eufórica. Fue una sonrisa lenta, íntima, de esas que nacen en el alma y se reflejan apenas en los labios. Recordó algo más que había leído hace poco. Ora para que el dinero que llegue a tus manos no se disipe, sino que sea bendecido y multiplicado. Y eso hizo, no como quien lanza palabras al aire, sino como quien siembra una semilla en tierra fértil. Declaro estabilidad, declaro provisión, declaro dirección y declaro libertad, porque entendía, en lo más profundo, que su situación financiera no era solo un problema externo, era una batalla espiritual, un área que también necesitaba la mano de Dios, no solo para salir del hoyo, sino para no volver a caer. Ese mediodía, Elías preparó su almuerzo con calma. Nada especial. Arroz, huevos, un poco de aguacate. Pero mientras cocinaba, le dio gracias a Dios por cada ingrediente. Por el gas que aún no se acababa. Por el techo que lo cubría. Por la comida, por sencilla que fuera. Porque también comprendía que la gratitud prepara el terreno para la abundancia, que honrar lo pequeño abre camino para lo grande. Mientras comía, en silencio, dejó que esa sensación de gratitud lo envolviera. No tenía todo lo que quería,
ni siquiera todo lo que necesitaba. Pero tenía algo más valioso: esperanza. Y esa esperanza ya era riqueza. Escribió una nueva oración en su libreta antes de cerrar el día. Señor, yo declaro libertad financiera sobre mi casa. No quiero vivir con temor. Quiero vivir con propósito. Guíame, enséñame, sorpréndeme. Porque sé que tú no me diste espíritu de temor, sino de dominio propio. Y aunque mis recursos hoy sean pocos, yo confío en que tu provisión no depende de cantidades, sino de tu poder. Y con esa oración, cerró su laptop. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había decidido no dejar que su alma viviera en deuda. Ese día, la promesa no se cumplió del todo, pero brillaba, como una luz al fondo del túnel, como un faro encendido en medio de las sombras. Y Elías, ahora lo sabía, ya no estaba caminando solo. La imagen era tan clara que por un segundo pensó que estaba despierto. Elías se vio abriendo una puerta blanca, simple, con un marco de madera clara. El picaporte brillaba como si alguien lo hubiera pulido minutos antes. En sus manos sostenía un pequeño llavero con una sola llave dorada, reluciente, como nueva. Giraba la cerradura. Entraba. No había muebles. No había cuadros. Solo un espacio vacío, amplio, iluminado. Y sin embargo, se sintió lleno. El aire olía a pintura fresca, pero también a comienzo, a hogar, a promesa cumplida. Despertó sobresaltado. Eran las 3:23 de la madrugada. Todo estaba en silencio. La ciudad dormía, pero su corazón latía con fuerza, como si hubiese corrido varios kilómetros dentro de ese sueño. No era la primera vez que soñaba con una casa propia, pero esta vez fue distinto, más vívido, más tangible, como si el cielo hubiese decidido mostrarle algo que no podía ignorar. Se quedó en la cama, inmóvil, observando la oscuridad como quien intenta descifrar un mensaje oculto en la noche. Recordó lo vivido días atrás, esa oración que lo sostuvo en medio del desánimo, la entrevista inesperada, el correo que llegó como respuesta directa a su fe, el orden nuevo que comenzaba a tomar su caos financiero. Y ahora esto. Sabía que no era casualidad. No se trataba simplemente del deseo humano de tener un techo propio. Era algo más profundo, el anhelo de raíz, de estabilidad, el sueño de un lugar donde descansar sin miedo, donde respirar sin sentir que lo prestado podía ser quitado en cualquier momento. Se levantó despacio, con el cuerpo aún adormecido, pero el espíritu despierto. Caminó hacia la cocina, se sirvió agua y, en silencio, volvió a mirar su cuaderno. Dudó un momento, pero luego escribió una frase sin pensar demasiado. Vi la puerta, sentí el hogar, y las llaves estaban en mis manos. No quería caer en la trampa de la ilusión vacía, pero tampoco iba a negar lo que había sentido. Esa imagen no era una fantasía más. Era un recordatorio, una señal, una invitación. Se sentó junto a la ventana, con una manta sobre los hombros. Afuera, las farolas iluminaban la calle desierta. El mundo parecía suspendido en ese instante de quietud total. Y en medio de ese silencio, comenzó a hablar en voz baja, casi como un susurro que no buscaba respuesta inmediata. Señor, tú conoces este deseo. No es por vanidad, no es por orgullo, es necesidad, es paz, es refugio. Sus palabras no eran estructuradas ni poéticas, eran reales, vividas, llenas de ese fuego que solo arde cuando algo nos importa de verdad. Sé que aún no tengo las condiciones, sé que hay deudas, limitaciones, imposibles, pero también sé que tú no pones sueños en el corazón para burlarte de ellos. Si este anhelo sigue vivo, es porque tú no lo has sepultado. Se limpió una lágrima que no había notado. Volvió a hablar, ahora con más firmeza, como quien le recuerda a su alma que no ha sido olvidada. Yo visualizo esas llaves en mis manos, y creo que llegará el día en que entraré por esa puerta con gratitud en el pecho y propósito en cada rincón. Se quedó así, en silencio, por varios minutos más, sin apuro, sin distracciones. Solo él y su sueño. Solo él y ese deseo legítimo de tener un lugar al que pudiera llamar hogar. No un espacio prestado, no una habitación compartida, no un techo temporal. Un verdadero hogar. Uno que reflejara su historia, su identidad, su fe. Al amanecer, salió a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba claridad.
El barrio aún estaba medio dormido, pero el cielo ya comenzaba a tornarse naranja. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por las calles que conocía de memoria. Pensaba en todo lo que había vivido, en cada etapa en la que había tenido que mudarse, en los lugares donde durmió sin certeza de cuánto tiempo podría quedarse. Agradecía por cada uno, sí, pero también sentía que era tiempo de creer por más. Recordó entonces las palabras de un texto que había leído tiempo atrás. Te dará casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y vivirás en ellas. Lo había subrayado en una Biblia vieja que le prestaron una vez, pero nunca se atrevió a creer que esa promesa también pudiera ser para él. Hasta ahora. Regresó a casa con el corazón más liviano, no porque supiera cómo se cumpliría su sueño, sino porque había decidido no enterrarlo más. Pasaron los días. Cada vez que pasaba por una inmobiliaria, se detenía a observar las imágenes en las vitrinas. No buscaba propiedades que pudiera pagar hoy. Solo miraba. Soñaba despierto. Permitía que ese deseo respirara. No lo reprimía. No lo escondía. Lo honraba. A veces, imaginaba los muebles. Otras veces, los cuadros en las paredes. Un rincón de oración. Una mesa donde compartir pan y risas. Un espacio de luz donde leer en silencio. Aun cuando todo parecía lejano, Elías ya habitaba esa casa en su interior. Cada vez que oraba, añadía una frase más. Señor, coloco en tus manos el sueño de mi casa propia. Guíame, ábreme puertas, sorpréndeme. Y cada vez que cerraba esa oración, agradecía por lo que ya tenía, por cada lugar que lo había acogido, por cada espacio que le dio abrigo. Aprendió que la gratitud era un lenguaje sagrado, que quien honra lo que hoy parece poco, abre camino para lo que vendrá. Una tarde, mientras organizaba su armario, encontró una caja pequeña de madera que no recordaba haber guardado. Al abrirla, encontró un llavero antiguo, uno de esos que compró en su juventud, con forma de casa y una inscripción que decía, «Bienvenido». Sonrió con ternura. Era un detalle insignificante, casi olvidado, pero en ese momento se convirtió en un símbolo. Colgó ese llavero en la pared, cerca de la entrada. Vacío de llaves, sí, pero lleno de fe. Lo miraba cada día antes de salir, y en su interior repetía, «Mi casa aún no existe en lo físico, pero ya está construida en el cielo. Y llegará, en el momento justo». A veces se burlaban de él. Un amigo le dijo que se estaba volviendo un iluso, que primero debía pagar sus deudas antes de pensar en casas. Otro, con cariño pero sin fe, le dijo que era mejor bajar las expectativas para no decepcionarse. Pero Elías no discutía. Sonreía, guardaba silencio, porque sabía que lo que se estaba formando dentro de él no era un capricho, era una convicción. Y las convicciones no se negocian, se cultivan, se declaran, se esperan. Ya no necesitaba explicaciones, solo necesitaba seguir creyendo. Y así vivía, con el corazón despierto, con los ojos atentos, y con el alma en constante expectativa, porque una vez que ves las llaves en tus manos, ya no puedes volver atrás. El dolor apareció sin avisar. Primero fue una punzada tenue en la espalda baja, algo que Elías creyó que se pasaría con estiramientos y descanso. Luego se volvió una presión constante, como si una mano invisible le apretara los músculos sin descanso. A los pocos días, el malestar había escalado hasta convertirse en un cansancio profundo, que ningún sueño lograba reparar. Dormía, pero no descansaba. Caminaba, pero con el cuerpo tenso. Sonreía, pero por dentro sentía que algo no andaba bien. Al principio intentó ignorarlo. Siguió con su rutina como si nada. Se dijo que era estrés, que a todos les pasa, que solo necesitaba unos días más tranquilos, un poco menos de tensión en el pecho, menos pantallas, menos correos sin responder. Pero las semanas pasaban y el malestar seguía ahí. No era un dolor insoportable, pero era persistente, silencioso, pero constante, y eso lo volvía más agotador. Una tarde, mientras subía las escaleras de regreso a casa, sintió un mareo repentino. Se sostuvo del pasamanos con fuerza, respirando agitado. El corazón le latía más rápido de lo normal. Tuvo que detenerse por un par de minutos. Era como si el cuerpo le gritara lo que su alma venía susurrando desde hacía tiempo. «Ya no puedes más». Entró a su departamento con las manos temblando.
Se dejó caer en el sofá y permaneció allí, con los ojos cerrados. No había ruido externo, pero su mente era un campo de batalla. En medio del torbellino, un pensamiento apareció con nitidez devastadora. No estoy bien. Y no era solo el cuerpo, era todo. Su interior estaba hecho trizas. Sentía una tristeza antigua, una presión emocional que no sabía de dónde venía. No era una pena por algo reciente. Era más bien una colección de heridas que nunca había tratado. Cansancio emocional acumulado, vacíos que nadie conocía, heridas que no sangraban, pero dolían igual. Elías se cubrió el rostro con ambas manos. No lloraba, solo respiraba agitado, como si el aire pesara demasiado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, habló en voz baja sin saber si lo hacía para sí mismo o para Dios. No quiero acostumbrarme a este dolor. No quiero vivir como si esto fuera normal. Recordó las palabras de su madre, aquella mujer de fe firme que siempre encontraba consuelo en los salmos. Él es quien sana todas tus dolencias, solía decir, citando el Salmo 103. Pero ahora esa frase no le parecía un consuelo, le parecía un desafío. ¿Y si eso era cierto? ¿Y si esa promesa también era para él? Se puso de pie con esfuerzo y caminó hasta el espejo del baño. Se miró. Tenía los ojos hinchados, la piel opaca, el cuerpo más encorvado que de costumbre. Y sin embargo, al ver su reflejo, no sintió lástima. Sintió compasión, como si por fin reconociera que necesitaba ayuda, como si, por fin, entendiera que no tenía que cargar con todo solo. Encendió una vela en el salón, no por romanticismo ni por estética, sino como acto simbólico. La pequeña llama bailaba con suavidad, llenando el espacio con un brillo tenue. Se sentó frente a ella y habló, esta vez más fuerte, con la voz aún quebrada pero decidida. Señor, tú me conoces por dentro y por fuera. Sabes lo que me duele, lo que no he podido superar, lo que me limita cada día. Hoy vengo a pedirte sanidad, no solo del cuerpo, sino de la mente, del corazón, de esa parte de mí que nadie ve y que yo mismo he olvidado cómo cuidar. Sus palabras no eran ruidosas, eran sinceras, densas, como gotas de agua cayendo en tierra seca. Que tu paz me cubra donde hay ansiedad, que tu fuerza me levante donde ya no tengo fuerzas. Mientras hablaba, una lágrima cayó por su mejilla. No era una lágrima explosiva ni de llanto incontenible. Era una sola, pero con peso, como si llevara años esperando salir. En el silencio que siguió, Elías no escuchó una voz del cielo, ni sintió una ráfaga sobrenatural de poder. Pero algo cambió. Algo en su interior se aflojó, como si la carga fuera menos pesada, como si su alma comenzara a descomprimirse. No se sentía curado, pero sí más entero. No era resignación, no era rendirse, era fe. Una fe que no depende de lo que sientes, sino de a quién te entregas. Durante los días que siguieron, Elías decidió cuidarse con más intención. Empezó a comer mejor, no por estética, sino por respeto a su cuerpo. Caminaba cada mañana, aunque fuera solo unos minutos, dejando que el aire le recordara que aún estaba vivo. Y cada noche, antes de dormir, repetía una sola frase: Dios me está sanando, incluso si no lo veo aún. Comenzó a escribir más en su cuaderno. A veces solo garabateaba palabras sin orden: tristeza, cansancio, esperanza, alivio. Otras veces escribía oraciones completas, y en más de una ocasión, lo único que salía de su pluma era esta frase: no soy este dolor. Sabía que la enfermedad, ya fuera física o emocional, no definía su identidad ni su destino, y esa verdad lo sostenía. Algunas mañanas, la ansiedad regresaba con fuerza, el pecho apretado, el pulso acelerado, el miedo sin causa. Pero en vez de huir de eso, lo miraba de frente. Se sentaba en silencio, respiraba profundo y decía: no estoy solo, Dios sigue conmigo, incluso aquí, incluso ahora. Y cada vez que lograba atravesar esos momentos sin colapsar, entendía algo nuevo. La sanidad no siempre venía como un milagro súbito. A veces era un proceso, a veces eso era una acumulación de pequeños síes, de pasos lentos, de decisiones mínimas que, sumadas, construían una nueva forma de vivir. Elías comenzó a notar algo más. Sus conversaciones cambiaban. Era más empático, más paciente, más presente.
Cuando alguien compartía su dolor, no ofrecía soluciones apresuradas. Solo escuchaba, porque entendía desde la experiencia que a veces el mayor consuelo no es una respuesta, sino una presencia. Y aunque su cuerpo aún mostraba señales de cansancio, su alma empezaba a descansar en algo más grande que él. Cada día hacía la misma oración, no por repetición vacía, sino por convicción. Señor, tú que sanaste a los leprosos, devolviste la vista a los ciegos y levantaste a los muertos, tócame también a mí, no solo en lo que se ve, sino en lo que nadie más nota, en lo que me roba la fuerza sin hacer ruido. Sana lo que ya había aceptado como parte de mí. Renueva lo que di por perdido. Restaura lo que pensé que nunca volvería a sentir. Una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, se dijo en voz baja: quizás hoy no cambió todo, pero yo ya no soy el mismo. Y eso, lo sabía, también era sanidad. El golpe no fue físico, no hubo gritos, no hubo insultos, solo una ausencia, fría, repetida, silenciosa, la peor de todas. Esa noche, mientras Elías doblaba una camisa que tenía años sin usar, un viejo olor le rozó la memoria. Era apenas un perfume apagado, pero bastó para que su mente regresara de golpe a la casa de su infancia, a ese comedor con sillas desiguales, a ese hombre callado que nunca decía mucho, pero cuya presencia lo llenaba todo. Su padre, la figura que nunca fue violenta, pero que tampoco fue cercana. Presente físicamente, sí, pero emocionalmente a kilómetros. Sintió un nudo en la garganta sin entender por qué. No había vuelto a pensar en él desde hacía meses. Incluso cuando hablaban por teléfono, el tono era siempre el mismo. Correcto, formal, distante. No había conflicto. No había reconciliación. Solo una línea recta que nunca se cruzaba con la suya. Elías se sentó en la cama con la camisa entre las manos. La acarició sin notarlo. Era la misma que su padre le regaló cuando cumplió 18. Sin nota, sin abrazo, solo un gesto. Lo recordaba claramente. La dejó envuelta sobre la mesa y se fue a trabajar. Sin palabras. Nunca se pelearon. Nunca discutieron, pero tampoco compartieron. Lo que dolía no era lo que se dijo, sino lo que nunca se dijo. Lo que se quedó suspendido en el aire como una conversación interrumpida, como una carta que jamás se terminó de escribir. Y ahora, mientras sostenía esa prenda vieja, algo dentro de él se quebraba. «Nunca me dijiste que estabas orgulloso de mí», susurró. Ni una sola vez. Las palabras salieron como confesión, como desahogo, como reclamo, aunque no buscara respuesta. Afuera, la noche era tranquila, pero dentro de él se abría una herida vieja. Una herida que no sangraba, pero que seguía abierta. No por odio, no por rencor, por vacío. Se recostó boca arriba, con los ojos fijos en el techo. Recordó cada cumpleaños donde el silencio hablaba más que los regalos. Cada vez que quiso correr hacia él con una noticia buena, pero se detuvo a mitad de camino. Cada logro no celebrado, cada lágrima no vista, cada frase que esperó, sin éxito, durante años. Yo solo quería una palabra, un abrazo, un «estoy contigo», y nunca llegó. Durante años pensó que ese dolor ya estaba enterrado, que era cosa del pasado, que había madurado. Pero la verdad era que lo había callado. Le había puesto capas encima. Lo había escondido bajo responsabilidades y rutinas. Pero seguía ahí, vibrando en lo profundo, condicionando sus relaciones, alimentando sus inseguridades, porque a veces lo que no se recibe de niño se sigue buscando toda la vida. Y esa noche, Elías lo entendió con claridad por primera vez. No estaba enojado con su padre. Estaba dolido. Y el dolor, cuando no se nombra, se disfraza de frialdad, se disfraza de distancia, de indiferencia, pero no deja de ser dolor. Cerró los ojos. No quería revivir, pero los recuerdos lo inundaban. Aquella vez que ganó un concurso en la escuela y solo su madre fue al acto. La vez que se cayó de la bicicleta y su padre no preguntó cómo estaba. La tarde en que le confesó que quería ser músico y él solo levantó una ceja y dijo: «Eso no da dinero». Y sin embargo, no podía odiarlo, porque también recordaba su esfuerzo. Las madrugadas saliendo a trabajar, las manos curtidas, el silencio que probablemente era miedo, la dureza que quizás era herida no tratada.
Tal vez su padre también tenía un niño roto adentro. Tal vez él tampoco supo cómo amar mejor. Esa comprensión no lo sanó por completo, pero abrió una puerta. No quiero seguir arrastrando esta herida. No quiero que mi futuro esté condicionado por el vacío de ayer. Se sentó otra vez. Encendió una pequeña lámpara. Abrió su cuaderno y escribió. No fue una carta para enviar. Fue una carta para sanar. Papá, nunca hablamos de esto. Nunca pusimos en palabras lo que nos separa. Pero yo sí te amé. Te admiré, incluso cuando me dolías. Esperé mucho tiempo una afirmación que nunca llegó, y eso me rompió. Pero también entiendo que hiciste lo que pudiste, que quizás nadie te enseñó cómo ser diferente. Y hoy decido soltar, no para olvidar, sino para vivir en paz. Ya no quiero cargar con lo que tú no supiste darme. Yo merezco sanar, merezco vivir libre. Se detuvo, respiró hondo, y al final escribió. Te perdono, aunque no lo pidas, aunque no lo entiendas. Te perdono, porque yo también quiero ser libre. Al terminar de escribir, se sintió más liviano. No porque el pasado cambiara, sino porque él había cambiado su postura ante él. Ya no necesitaba una disculpa para avanzar. Ya no necesitaba una frase para sentirse valioso. El amor que no recibió ya no definiría el amor que él sería capaz de dar. Esa noche durmió mejor, y al día siguiente hizo algo que jamás había considerado. Marcó el número de su padre. No para reclamar, no para confrontar, solo para escuchar su voz. El timbre sonó 2 veces, luego 3, y justo antes de colgar, la voz al otro lado respondió con un seco «¿Aló?». Elías sonrió. No había calidez, pero tampoco rechazo. Era una puerta entreabierta, y eso bastaba. «Hola, papá. Solo quería saber cómo estabas». Hubo un silencio largo, una pausa cargada de todo lo no dicho. «Estoy bien. Gracias. ¿Y tú?». Y en esa frase, torpe y distante, Elías sintió un leve temblor, no en la voz de su padre, Chokumana, en la suya. «Estoy mejor», dijo, con honestidad. «Estoy empezando a sanar». No hablaron mucho más. La llamada fue breve, pero algo se movió, algo que llevaba años congelado. Colgó con una paz rara, como si hubiese cerrado un ciclo sin necesidad de una escena dramática. A veces, sanar no implica resolver todo. A veces solo significa dar un paso en dirección contraria al dolor. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, Elías sintió una presencia sutil a su lado. No era física, era interna, como si Dios caminara con él en ese proceso de restauración. «Gracias», susurró. «Gracias por darme el valor de soltar». Y mientras el sol caía lentamente sobre la ciudad, comprendió algo profundo. El pasado no tiene poder cuando decides escribir un futuro distinto. Y ese futuro comenzaba ahora. La noche caía como un manto espeso sobre la ciudad. Desde la ventana de su cuarto, Elías observaba las luces distantes que titilaban en los edificios vecinos. Cada ventana iluminada parecía un recordatorio cruel de que otros descansaban, mientras él se preparaba para otra batalla interminable contra el insomnio. El reloj marcaba casi la medianoche, y aunque estaba exhausto, sentía el cuerpo encendido como si lo hubieran llenado de cables eléctricos. El cansancio lo consumía, pero el sueño nunca llegaba cuando más lo necesitaba. Durante años, esa había sido su rutina secreta: dar vueltas en la cama, cambiar de posición una y otra vez, escuchar el zumbido lejano de los autos que aún circulaban, sentir cómo la mente se llenaba de pensamientos desordenados que se agolpaban sin piedad. Su cuarto se convertía en una prisión, y las sombras que se movían con el reflejo de la calle parecían burlarse de él. La oscuridad no lo protegía, lo asfixiaba. Recordaba con claridad la primera vez que comprendió que las noches no eran seguras. Fue cuando tenía apenas 12 años. Había despertado sobresaltado por los gritos de sus padres en la sala. La discusión había comenzado con palabras duras, pero pronto se convirtió en un intercambio de reproches, con su padre golpeando la mesa y su madre llorando en silencio. Elías, temblando, se cubrió la cabeza con la almohada, pero los ruidos atravesaron todo. El eco de esos gritos quedó grabado en su memoria. Aun cuando los años pasaron y las discusiones ya no eran tan frecuentes, cada vez que cerraba los ojos, temía revivir aquella escena. El insomnio, entonces, se volvió un guardián cruel.
Aprendió a vivir como si siempre estuviera en guardia, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. La tensión en su cuerpo era constante. Incluso en reposo, sus músculos permanecían rígidos. Dormir era un riesgo que no podía permitirse, como si cerrar los ojos lo dejara expuesto al dolor. Esa noche en particular, sin embargo, algo diferente flotaba en el ambiente. Elías estaba cansado de luchar contra sí mismo. Se sentó al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza hundida entre las manos. Las lágrimas estaban cerca, aunque no quería dejarlas salir. Inspiró profundamente, intentando calmar el torbellino interno, y en su mente resonaron las palabras que había leído días atrás en un salmo: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Al repetir esas palabras en silencio, algo dentro de él se quebró. Durante años había creído que dormir era una prueba de fuerza, un logro personal que debía conquistar. Había probado té de hierbas, pastillas, ejercicios de respiración, todo sin resultado. Siempre había sentido que debía controlarlo todo, incluso la manera en que su cuerpo descansaba. Pero ahora entendía que quizás había cometido un error. El descanso no era una meta que debía alcanzar por esfuerzo propio, sino un regalo que se recibe cuando uno se rinde. Se recostó sobre la cama, cerró los ojos y se permitió pensar en Dios como un guardián nocturno, alguien que velaba mientras él bajaba la guardia. Sus pensamientos quisieron interrumpirlo: las deudas pendientes, las conversaciones difíciles, los recuerdos de errores cometidos. Durante unos segundos, el corazón volvió a acelerarse. Sin embargo, en vez de resistirse, dejó escapar un suspiro largo y murmuró con voz temblorosa: «Señor, esta noche no quiero ganar, solo quiero dormir». El silencio lo envolvió, pero no era ese silencio cruel y asfixiante al que estaba acostumbrado. Era un silencio distinto, lleno de ternura, como si el aire mismo lo abrazara. Elías aflojó los puños, relajó los hombros y se permitió sentir el peso de la cobija sobre su cuerpo. Sus lágrimas, suaves y cálidas, comenzaron a deslizarse por las mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que demostrar nada. Mientras flotaba en ese estado entre la vigilia y el sueño, una imagen brotó en su mente. Él mismo siendo un niño, recostado en los brazos de alguien mayor, alguien fuerte y confiable que lo protegía de todo mal. Esa visión lo conmovió profundamente. Comprendió que el descanso no era solo cerrar los ojos, sino confiar en que alguien más estaba a cargo. No tenía que sostener el mundo con sus manos frágiles, podía entregárselo a Dios. Su respiración comenzó a acompasarse. Los pensamientos, aunque todavía presentes, perdieron fuerza, como olas que se retiran lentamente de la orilla. Poco a poco, se dejó llevar por una sensación de calma que lo sorprendía, y sin darse cuenta, cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, la luz de la mañana se colaba por las cortinas. Elías abrió los ojos lentamente, sin entender qué había sucedido. Se sentía extraño. Su cuerpo no estaba agotado. Su mente no estaba en alerta. Había dormido. No unas pocas horas interrumpidas, sino una noche completa, algo que no experimentaba desde hacía años. Se incorporó despacio, frotándose los ojos, y al mirar alrededor sintió que la habitación tenía un aire distinto, como si hubiera sido purificada durante la noche. Se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La ciudad despertaba con su bullicio habitual. Vendedores en la calle, niños con mochilas, autos que tocaban el claxon. Nada había cambiado afuera, pero dentro de él todo era diferente. Elías apoyó la frente contra el vidrio frío y agradeció en silencio. Había comprendido una verdad sencilla pero poderosa. Descansar también es resistir. En el transcurso de los días siguientes, esa experiencia se convirtió en un punto de inflexión. No es que el insomnio desapareciera de inmediato. Hubo noches en que los viejos pensamientos regresaron con fuerza, intentando arrebatarle la paz. Pero ahora Elías tenía un refugio al cual acudir. Cada vez que la ansiedad lo despertaba, repetía aquel versículo: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré», no como un conjuro mágico, sino como una declaración de confianza. Una noche, mientras cenaba con su madre, decidió contarle lo que había vivido. Ella lo escuchó con atención,
con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos llenos de ternura. Cuando Elías terminó, su madre le acarició el rostro y le dijo con voz emocionada: «¿Sabes qué es lo más hermoso, hijo? Que mientras tú dormías, Dios nunca dejó de trabajar». Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Comprendió que incluso en el descanso, el cielo seguía moviéndose a su favor. El mundo no dependía de su fuerza ni de su vigilancia constante. Descansar no era un desperdicio de tiempo, sino una manera de reconocer que había alguien más grande sosteniendo su vida. Con esa certeza, Elías comenzó a mirar sus noches de manera distinta. En lugar de verlas como una amenaza, empezó a verlas como una oportunidad para entregar sus cargas. Cuando las memorias dolorosas golpeaban, en vez de luchar contra ellas, las ponía en oración y dejaba que se desvanecieran en las manos de Dios. El insomnio, antes su peor enemigo, se transformó en un recordatorio de que no estaba solo, de que podía confiar aún en la fragilidad de su cuerpo. Así descubrió que resistir no siempre significa pelear con los ojos abiertos y el corazón acelerado. A veces resistir significa cerrar los ojos y confiar en que, mientras él duerme, la vida sigue su curso bajo un cuidado perfecto. El ruido de platos golpeando contra la mesa rompió el silencio de la tarde. La tensión en la sala era tan densa que parecía imposible respirar. Elías había llegado agotado del trabajo, con el cuerpo aún impregnado del polvo de la calle y la mente saturada de preocupaciones. Soñaba con encontrar un poco de paz en casa, pero apenas cruzó la puerta supo que ese anhelo era inútil. El rostro de su madre estaba endurecido por el cansancio y la decepción. En los ojos de su hermana menor se notaba la rabia contenida, un fuego que buscaba estallar a la primera chispa. Su hermano, en un rincón, observaba en silencio, como quien prefiere desaparecer antes de involucrarse. Elías cerró la puerta detrás de sí, y el golpe seco del marco resonó como un anuncio de lo inevitable. No hacía falta mucho para que la convivencia explotara. La familia llevaba semanas acumulando tensiones. Cada palabra se convertía en un reproche disfrazado, cada gesto en una señal de desprecio. Lo que antes había sido un hogar se sentía más como un campo de batalla donde nadie deseaba ceder. Elías intentó entrar con calma. Dejó las llaves sobre la mesa y se dispuso a servir un vaso de agua, pero la voz de su hermana lo atravesó sin piedad. «Siempre llegas tarde, y cuando apareces, es como si nada pasara». Lo miró con los ojos encendidos. «¿Sabes lo que significa cargar con todo mientras tú te ocupas solo de tus cosas?» Elías apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba aquella acusación, pero esa tarde, cansado como estaba, le dolió más de lo normal. Tomó aire y respondió con un tono contenido, aunque firme. «Trabajo todo el día para ayudar en la casa. No me digas que no hago nada». La discusión se encendió como leña seca. Su hermana dio un golpe en la mesa y la madre intervino, intentando imponer orden. «Basta ya», dijo con voz tensa, pero en lugar de apagar el fuego, lo avivó. «Estoy cansada de que vivamos así. Todos estamos agotados, todos tenemos problemas, y nadie escucha a nadie». Las palabras de la madre fueron un espejo doloroso. Cada uno en esa casa cargaba con sus propias heridas, y en vez de sostenerse mutuamente, se arrojaban piedras. Elías sintió que algo dentro de él se rompía. Estaba harto de ser señalado, de que sus esfuerzos parecieran invisibles. La rabia se mezclaba con la tristeza, y en ese torbellino pensó en marcharse. La idea surgió como un susurro: tomar sus cosas, salir por la puerta y no volver. La voz interior insistía en que ya no había nada que lo atara allí, que la familia era más una cadena que un refugio. Se levantó con brusquedad, derribando la silla contra el suelo. «Tal vez lo mejor sea que me vaya», dijo con los ojos húmedos y la voz cargada de ira contenida. «Si mi presencia solo trae problemas, entonces quizá les haría un favor si no estuviera aquí». Su hermana guardó silencio por un momento, sorprendida por el tono de Elías. La madre lo miró con un dolor profundo, como si aquellas palabras fueran cuchillos clavados en el pecho. El hermano menor bajó la mirada, evitando ser testigo del derrumbe. Elías se dirigió a su habitación y comenzó a tomar algunas cosas: una mochila, un par de prendas, documentos. Sus manos temblaban, no sabía si de furia o de miedo. Cada objeto que metía en la bolsa era una decisión más cercana a la ruptura. Mientras guardaba sus pertenencias,
La mente le repetía que estaba harto de fingir que todo estaba bien, que merecía paz, aunque fuera lejos de los suyos. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba su madre. No gritó, no le recriminó nada. Simplemente se quedó de pie, con las manos entrelazadas y sus ojos cargados de lágrimas. «Hijo», dijo en voz baja, «no te vayas». Elías sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería ignorar esa súplica, convencerse de que marcharse era la única salida. Pero la voz de su madre, tan frágil y sincera, lo atravesó. Ella dio un paso hacia él y continuó. «Sé que estamos rotos, que a veces no sabemos cómo hablarnos sin herirnos, pero tú eres parte de esta casa. No podemos perderte». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Elías. Dejó caer la mochila al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Su madre lo abrazó con fuerza, y en ese gesto sintió que algo de la dureza del momento comenzaba a resquebrajarse. Pocos minutos después, su hermana entró también. Tenía los ojos rojos y la respiración agitada. Se quedó en la puerta, dudando, hasta que finalmente murmuró: «Lo siento, no quise decir lo que dije así. Estoy cansada, y a veces descargo mi enojo contigo». Elías levantó la vista. Vio en su hermana no solo a la persona que lo había herido con sus palabras, sino a alguien tan vulnerable como él. Recordó que ambos cargaban con las mismas carencias, los mismos miedos, los mismos vacíos. Se acercaron y se abrazaron, primero con rigidez, luego con sinceridad. No se resolvieron todos los problemas en ese instante, pero algo cambió. El orgullo que había levantado muros se convirtió en lágrimas que abrían caminos. El hermano menor, al ver la escena, también se sumó. Y por primera vez en mucho tiempo, la familia se encontró reunida en un abrazo que parecía imposible minutos antes. Esa noche, la sala se transformó. No desaparecieron las dificultades, pero el aire ya no estaba cargado de veneno. Había un silencio distinto, un silencio que abrazaba en lugar de separar. Elías se recostó en el sofá, con la cabeza apoyada en el respaldo, y dejó que la calma lo envolviera. Comprendió que un hogar no es perfecto porque no tenga conflictos, sino porque aún en medio de ellos se encuentra espacio para perdonar y volver a empezar. Esa casa, que tantas veces se había sentido como una prisión, podía también convertirse en un refugio. Elías cerró los ojos y respiró profundo. No sabía cuánto duraría esa paz, pero en ese momento decidió creer que era posible reconstruir lo que estaba roto. Sabía que el camino sería largo, que habría nuevas discusiones y heridas por sanar, pero algo había cambiado. Esa casa, con todas sus grietas, aún podía abrazarlo, y con esa convicción dejó que el cansancio lo venciera. Se durmió allí mismo, en medio de los suyos, confiando en que la presencia de Dios podía habitar también entre paredes resquebrajadas. Elías caminaba solo por la calle, con las manos en los bolsillos y la mente cargada de pensamientos que no lo dejaban en paz. La discusión familiar de días atrás había dejado huellas profundas. Aunque se había reconciliado con su madre y sus hermanos, algo seguía ardiendo en su interior. Era como si las palabras dichas hubieran abierto una herida más antigua, una que llevaba demasiado tiempo enterrada. No era la primera vez que sentía ese peso, pero en esta ocasión no pudo ignorarlo. Lo que había vivido en casa le recordó con crudeza una verdad que lo perseguía desde niño. Había patrones en su familia que parecían repetirse sin descanso, discusiones que se convertían en cadenas, silencios que se volvían muros, heridas que nunca cicatrizaban, y al fondo de todo, la figura de su padre. El recuerdo de su infancia le golpeó con fuerza. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero cada gesto suyo marcaba la vida de los demás. Había momentos en los que mostraba ternura, como cuando le enseñó a andar en bicicleta o le compraba un dulce en la tienda del barrio. Pero esos instantes se apagaban pronto. La mayor parte del tiempo, su padre parecía arrastrar su propia tormenta. Los gritos, el alcohol, las ausencias prolongadas, el silencio helado después de cada pelea con su madre. Todo aquello se convirtió en la atmósfera natural en la que Elías creció. Recordaba noches enteras en que lo esperaba sentado en la sala, deseando escuchar la puerta abrirse, rezando en silencio para que su padre llegara sobrio. A veces lo lograba, otras no. Cuando las cosas se salían de control,
La voz de su padre se alzaba como un trueno que retumbaba en toda la casa. Elías, escondido detrás de la puerta de su cuarto, apretaba los puños hasta hacerse daño, impotente, deseando que alguien detuviera aquel círculo interminable. Con los años, comprendió que muchas de las inseguridades que lo perseguían tenían raíz en esos días. Había heredado el miedo al fracaso, el temor de no ser suficiente, la sensación de que siempre debía demostrar algo. Y en los momentos de enojo, descubría en sí mismo gestos y tonos que le recordaban demasiado a su padre. Ese descubrimiento lo aterraba. Sentía que la historia estaba escrita de antemano, como si no pudiera escapar de la herencia de dolor que cargaba su familia. Esa noche, de regreso a casa, no pudo seguir huyendo de esos pensamientos. Entró en su cuarto, apagó la luz y se arrodilló al lado de la cama. No fue una oración tranquila, como las que había hecho otras veces. Fue un clamor desde lo más hondo de su ser, un grito que apenas podía pronunciar en voz baja, pero que salía con una intensidad que lo estremecía. «Señor», dijo con las manos temblorosas, «estoy cansado de este peso. No quiero seguir los pasos de mi padre. No quiero repetir la historia. Si conmigo puede romperse este ciclo, aquí estoy». Las lágrimas comenzaron a caer sobre la alfombra. Recordó cada escena dolorosa, cada palabra dura que lo había marcado. Y en medio de ese dolor, algo nuevo nació en su corazón, la certeza de que no estaba destinado a repetir los errores de sus padres. Había una salida, aunque no supiera aún cómo. Elías alzó la voz, esta vez con más fuerza, como si estuviera librando una guerra invisible. «Conmigo se rompe esta cadena. Conmigo se terminan las palabras de odio, las discusiones interminables, la violencia escondida. Mis hijos no heredarán dolor, heredarán fe. No cargarán con las heridas que yo recibí, vivirán en libertad». En su interior sintió como si hubiera un choque de fuerzas. Parte de él dudaba, preguntándose si realmente era posible. Otra parte se aferraba con toda el alma a esa declaración. No quería seguir siendo prisionero de lo que había vivido. Se levantó y caminó por el cuarto, con los ojos cerrados, repitiendo una y otra vez su oración. Cada palabra era como un martillo golpeando un muro invisible. Cuanto más hablaba, más fuerte se sentía. No era orgullo ni autosuficiencia, era la convicción de que Dios estaba allí, escuchando, sosteniéndolo. Recordó un momento en particular de su adolescencia. Tenía 15 años, y su padre había llegado tarde, con olor a alcohol. Esa noche hubo gritos, portazos, insultos. Elías lo había enfrentado por primera vez, temblando de rabia y de miedo. No lo golpeó, pero lo miró con unos ojos que nunca había visto antes. Fue una mirada de decepción tan profunda que Elías sintió que el mundo se derrumbaba. Esa escena había quedado grabada en su memoria como una herida abierta. Ahora, tantos años después, comprendía que aún llevaba ese peso encima. Pero esa noche de oración se atrevió a perdonar. No porque su padre lo mereciera, sino porque él necesitaba ser libre. «Te perdono, papá», susurró, con voz entrecortada. «Te perdono porque no quiero seguir atado a tu dolor. No quiero que tu sombra defina mi vida». El llanto lo sacudió por completo. Sintió que al pronunciar esas palabras, algo se liberaba dentro de él. No fue mágico ni inmediato, pero era real. Era como si una cadena invisible se resquebrajara poco a poco. Se dejó caer de rodillas nuevamente y permaneció en silencio. El cuarto estaba oscuro, pero no se sentía solo. Había una presencia que lo rodeaba. Una paz que no venía de él. Supo entonces que su oración había sido escuchada, que Dios estaba obrando en lo profundo, en lugares que ni él mismo podía alcanzar. Elías permaneció así durante largo rato, dejando que el silencio se llenara de suspiros y lágrimas. Cuando finalmente se incorporó, se sintió más liviano, como si hubiera dejado caer una carga inmensa que llevaba años sobre sus hombros. Caminó hasta el espejo y se miró a los ojos. No vio perfección ni fortaleza absoluta, pero sí algo nuevo, valentía. La valentía de ser el primero en dar un paso diferente, aunque no supiera aún todo lo que vendría después. Se acostó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez, pensó en el futuro sin temor. Sus hijos, aún inexistentes, eran una promesa en su corazón. Se imaginó hablándoles con ternura, mostrándoles un amor distinto, guiándolos sin repetir los errores del pasado.
Esa visión lo llenó de esperanza. Elías comprendió que la verdadera herencia no son solo los bienes materiales, sino las marcas invisibles que se transmiten de generación en generación. Y esa noche decidió que su legado no sería dolor, sino fe y libertad. Se durmió con esa convicción. El ciclo se había quebrado, aunque las pruebas continuaran. Había plantado una semilla en la tierra de su historia, y estaba seguro de que algún día daría fruto. El amanecer llegó con un aire distinto. Elías abrió los ojos lentamente, y durante unos segundos no supo dónde estaba. No porque hubiera cambiado de lugar, sino porque en su interior algo ya no era lo mismo. La oración de la noche anterior, en la que había decidido romper con los patrones de su familia, lo había dejado con una mezcla de cansancio físico y una sensación de libertad que no había conocido antes. Se incorporó y miró su habitación. Allí estaban las mismas paredes, los mismos muebles desgastados, los mismos papeles arrugados sobre la mesa. Sin embargo, dentro de él había un eco nuevo, una voz que le decía que era tiempo de recordar quién era realmente. Se levantó despacio, caminó hacia el espejo y se observó con detenimiento. Lo que vio no fue únicamente a un hombre cansado por las batallas de la vida, sino a alguien que había sobrevivido y que aún tenía algo por ofrecer. Mientras se cepillaba el cabello con las manos, un recuerdo de su infancia lo golpeó con fuerza. Tenía apenas 8 años cuando descubrió que podía inventar historias. Se sentaba en el patio de la escuela y, con un grupo de amigos a su alrededor, relataba aventuras imaginarias con tal detalle que los demás niños lo escuchaban en silencio, fascinados. Él mismo se sorprendía de cómo las palabras salían sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando dentro de él desde siempre. Con los años, ese talento se amplió. Aprendió a escribir pequeñas historias en un cuaderno escolar. A veces eran cuentos fantásticos, otras veces simples reflexiones de lo que observaba a su alrededor. Pero lo más sorprendente para él fue descubrir que podía cantar. Su voz infantil no era perfecta, pero tenía una dulzura que conmovía. Recuerda aún la ocasión en que, durante una reunión familiar, su madre le pidió que interpretara una canción sencilla. Todos quedaron en silencio mientras él cantaba, y al terminar, recibió un aplauso cálido que lo llenó de orgullo. Sin embargo, a medida que creció, todo eso fue quedando enterrado. Los problemas en casa, las discusiones, la necesidad de trabajar desde muy joven para ayudar en los gastos, fueron apagando esa chispa. La voz que antes fluía libre comenzó a llenarse de miedo, de dudas, de comparaciones con otros que parecían mejores. El cuaderno de historias quedó olvidado en un cajón, y cada vez que sentía el impulso de cantar, una voz interna lo detenía, diciéndole que era ridículo, que ya no había lugar para esos sueños. Aquella mañana, sin saber por qué, buscó en el armario y encontró un cuaderno viejo. La tapa estaba desgastada, las hojas amarillentas, pero en cuanto lo abrió, reconoció su letra infantil. Allí estaban sus primeras creaciones. Relatos torpes, frases desordenadas, dibujos improvisados. Elías sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. Esas páginas eran el testimonio de una parte de él que nunca había muerto del todo. Se sentó en la cama con el cuaderno sobre las piernas y comenzó a leer. Cada palabra era como un viaje en el tiempo. Redescubrió al niño que había sido, ese que soñaba con contar historias al mundo, ese que no tenía miedo de mostrar su voz. Una lágrima cayó sobre la página, y Elías la dejó correr sin intentar ocultarla. Pasaron minutos, quizá horas, en que se quedó allí, leyendo, recordando, y entonces, casi sin pensarlo, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Las palabras surgieron torpes al principio, pero pronto comenzaron a fluir. No estaba escribiendo un cuento esta vez, sino lo que sentía en ese momento, su lucha por encontrar sentido, su deseo de sanar, su anhelo de ser libre. Cada línea era como un desahogo, como si las emociones que había guardado durante años finalmente encontraran un cauce. Cuando terminó, dejó el bolígrafo a un lado y respiró hondo. La sensación era indescriptible. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo negando esa parte de sí mismo. La voz que había enterrado en silencio todavía estaba viva. Solo necesitaba valor para dejarla salir. Esa tarde, mientras estaba en la sala, su madre entró con un par de bolsas de mercado. Elías se levantó para ayudarla.
y mientras guardaban los víveres, ella le preguntó: «¿Qué estuviste haciendo hoy?». Elías dudó en responder, pero al final se atrevió. «Volví a escribir», dijo con una sonrisa tímida. «Encontré un cuaderno viejo y sentí que debía hacerlo». Su madre lo miró sorprendida y después sonrió con ternura. «Siempre fuiste bueno para eso. Recuerdo cómo inventabas historias cuando eras niño. Pensé que ya habías olvidado esa parte de ti». Las palabras de su madre lo conmovieron profundamente. Era como si alguien hubiera validado lo que él había redescubierto. Esa noche, antes de dormir, tomó el cuaderno de nuevo y escribió unas líneas más. No eran perfectas ni pulidas, pero lo llenaban de vida. Días después, sucedió algo inesperado. Un amigo de la familia lo invitó a una pequeña reunión. Allí había música, conversaciones, risas. En un momento, alguien tomó una guitarra y comenzó a tocar. Entre broma y broma, alguien recordó que Elías había cantado en el pasado y le pidieron que se animara. Él se resistió al principio, con el rostro encendido de vergüenza, pero al final aceptó. Cuando empezó a cantar, la voz le tembló, pero poco a poco fue cobrando fuerza. No era perfecta, no era como la de un profesional, pero era auténtica. Cada nota salía cargada de emoción, como si estuviera abriendo su corazón a los presentes. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto por un instante, hasta que alguien comenzó a aplaudir y los demás se unieron. Elías bajó la cabeza, conmovido, y sintió que había recuperado algo que creía perdido para siempre. Aquella experiencia fue un punto de quiebre. No significaba que a partir de entonces todo sería fácil. Había inseguridades que aún lo rondaban, temores que lo visitaban en silencio. Pero ahora sabía que su voz no estaba enterrada. Había sobrevivido a los años de dolor, esperando pacientemente el momento de resurgir. Una noche, de regreso en su cuarto, abrió el cuaderno y escribió con letras grandes en la primera página libre: «Mi voz estaba oculta pero nunca muerta. Hoy decido usarla de nuevo, no para agradar a todos, sino para ser quien soy». Elías cerró el cuaderno y apoyó la mano sobre la tapa, como si estuviera sellando un pacto consigo mismo. Comprendió que los dones que había recibido de niño no eran caprichos pasajeros, sino parte esencial de su identidad. Al negarlos, se había negado a sí mismo. Al recuperarlos, estaba volviendo a vivir. Se recostó en la cama y sonrió. No sabía aún hacia dónde lo llevaría ese redescubrimiento, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba el resultado final. Lo importante era el camino, era dejar que su voz, en todas sus formas, volviera a existir. El ciclo de dolor con su padre había comenzado a romperse en la oración de la noche anterior. Ahora, en este nuevo despertar, comprendía que romper cadenas no era solo dejar atrás lo malo, sino también abrazar lo bueno que siempre había estado dentro de él. La voz de Elías había vuelto, y con ella, un nuevo capítulo en su historia. Elías despertó con el sonido tenue de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. No era una tormenta, sino un murmullo constante, como un susurro que lo invitaba a detenerse. Permaneció un instante acostado, escuchando, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de saltar de la cama para correr detrás de obligaciones. Se quedó contemplando el techo mientras el aire fresco entraba por la rendija de la ventana entreabierta. Aquella mañana no tenía prisa, y esa sensación era extraña para él. Siempre había vivido bajo el peso del hacer, del cumplir, del demostrar. Desde joven había aprendido que no detenerse era la única forma de no enfrentar los silencios que lo aterraban. Sin embargo, ahora algo dentro de él lo impulsaba a abrazar la quietud, a permitirse un respiro. Se levantó despacio, preparó un café sencillo y se sentó frente a la ventana. Observó cómo las gotas resbalaban en el vidrio y formaban caminos impredecibles. Aquello tan simple le resultó hipnótico. Era como si cada gota llevara consigo una historia distinta. Y en medio de ese cuadro silencioso, Elías sintió un alivio extraño, como si la vida le estuviera enseñando que la belleza podía encontrarse en los detalles más pequeños. Recordó entonces los últimos meses, las batallas internas, las discusiones familiares, los momentos en los que casi se quebraba. Todo había sido intenso, agotador, necesario. Pero ahora, sentado en aquella mañana de lluvia, comprendió que también había un tiempo para descansar,
para dejar de pelear contra todo y simplemente respirar. Se levantó, tomó el cuaderno que había redescubierto días atrás y lo abrió en una página en blanco. No tenía una idea clara de qué escribir, pero dejó que su mano se moviera. Las palabras comenzaron a fluir como la lluvia en el cristal. Vivir no es solo hacer, también es detenerse, mirar, escuchar. También es abrazar el silencio sin miedo. Hoy decido regalarme un espacio para respirar. Al terminar de escribir, cerró los ojos y repitió esas frases en voz baja. Eran simples, pero tenían un poder sanador. Durante años había confundido el valor de su vida con lo que lograba, con lo que producía, con lo que los demás esperaban de él. Ahora entendía que era más que eso, que había una riqueza en ser, en existir, en saberse amado aún en medio de la quietud. Después del desayuno, salió a caminar bajo la llovizna ligera. El aire húmedo le refrescó el rostro, y con cada paso fue sintiendo cómo su mente se aquietaba. Pasó por un pequeño parque cercano y se detuvo frente a un banco mojado. A pesar de la incomodidad, se sentó y contempló a las pocas personas que, como él, se habían atrevido a salir esa mañana. Una pareja de ancianos caminaba despacio bajo un paraguas compartido, un niño saltaba en los charcos sin importarle mojarse, y un hombre trotaba con audífonos, completamente ajeno al entorno. Elías observó esa diversidad de escenas y pensó que cada uno vivía a su propio ritmo. Se preguntó cuántas veces había intentado vivir corriendo, imitando el paso de los demás, en lugar de escuchar el compás único de su propia vida. Ese pensamiento lo hizo sonreír. Al regresar a casa, se sintió más ligero. No era una ligereza superficial, sino una calma profunda que comenzaba a echar raíces en su interior. Y fue en ese estado de quietud que un recuerdo volvió a su mente, uno que lo llenó de emoción. En su adolescencia, antes de que las responsabilidades lo consumieran, solía pasar tardes enteras tocando una guitarra vieja que había en casa. No era un experto, apenas sabía algunos acordes básicos, pero aquello lo hacía feliz. Cada vez que tocaba, se sentía transportado a un lugar donde no existían las discusiones ni las preocupaciones. Con el tiempo, había dejado de hacerlo, convenciéndose de que era una pérdida de tiempo. Esa tarde, movido por la nostalgia, buscó en el armario y encontró la guitarra, cubierta de polvo y con las cuerdas oxidadas. La sostuvo entre sus manos y sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo que casi le resultaba ajena, pero algo dentro de él le susurraba que debía intentarlo. Se sentó en el borde de la cama, afinó lo poco que pudo y comenzó a rasguear suavemente. El sonido era imperfecto, desafinado, pero a él le bastó. Cerró los ojos y dejó que los dedos recordaran lo olvidado. Con torpeza, fue tocando los acordes que aún guardaba en su memoria. Y mientras lo hacía, una sensación de plenitud lo envolvió. No tardó en intentar cantar una melodía sencilla. Su voz salió insegura al principio, pero poco a poco fue cobrando fuerza. La música llenó el cuarto, y por unos minutos, Elías olvidó todo lo demás. Era como si aquel instrumento, guardado por años, se hubiera convertido en una llave invisible que abría un espacio nuevo en su corazón. Al terminar, se recostó en la cama con la guitarra sobre el pecho y respiró hondo. No había compuesto una obra maestra ni interpretado un concierto, pero había recuperado una parte de sí mismo que había quedado atrapada en el pasado. Entendió que el descanso no era solo físico, sino también espiritual y emocional, y que reencontrarse con esas pasiones olvidadas era también una forma de sanar. Durante los días siguientes, hizo de esa práctica un hábito. No todos los días escribía ni todos los días tocaba, pero siempre encontraba un momento para detenerse, observar, respirar. A veces era un paseo al atardecer, otras veces una taza de té caliente en silencio, o simplemente unos minutos de música improvisada en su cuarto. Poco a poco, ese ritmo diferente comenzó a transformar su manera de ver la vida. Una noche, mientras tocaba suavemente, su madre se acercó a la puerta y lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella entró despacio y se sentó a su lado. «Hace mucho que no te veía así», dijo con voz cálida. «Te hacía falta». Elías sonrió. No necesitaba explicaciones largas. Ella sabía, quizá mejor que nadie, lo que él había cargado durante años. Esa frase de su madre quedó resonando en su mente incluso después de que ella se retiró a descansar. Sí, le hacía falta.
No solo la música, no solo escribir, sino el simple hecho de regalarse tiempo para ser, tiempo para escuchar su corazón sin el ruido de las exigencias externas. Con el cuaderno abierto y la guitarra apoyada a un lado, escribió unas líneas antes de dormir. No quiero vivir apresurado. No quiero perderme lo sagrado que habita en lo cotidiano. Hoy aprendí que el descanso es también un acto de fe, porque al detenerme confío en que la vida no se derrumba sin mi esfuerzo constante. Descansar es recordar que no estoy solo. Al cerrar el cuaderno, apagó la luz y se acomodó en la cama. El silencio de la noche lo envolvió, y en lugar de sentirse abrumado, se sintió abrazado. Comprendió que ese espacio para respirar era más que una pausa. Era el inicio de una nueva manera de vivir. Durmió profundamente, con el corazón sereno, y la convicción de que no era necesario correr todo el tiempo. A veces, lo más valiente era detenerse. Elías se encontraba de pie frente al espejo de su habitación. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro cansado, y por un instante no pudo evitar observar cada arruga, cada sombra, cada marca de los años vividos. No era la primera vez que se detenía a mirarse, pero esa noche había algo diferente en su mirada. Ya no se trataba de examinar sus defectos o de enumerar lo que le faltaba. Ahora, lo que veía reflejado era un hombre que había atravesado tormentas y que, a pesar de todo, seguía en pie. Pasó los dedos lentamente por su rostro, como si quisiera comprobar que realmente era él quien estaba allí. Durante mucho tiempo, había huido de ese encuentro íntimo, incapaz de aceptar lo que el espejo le devolvía. Recordaba los días en los que se miraba y solo veía fracaso, decepción, un hombre roto por dentro. Pero ahora, aunque aún sentía cicatrices internas, también reconocía la fuerza que había nacido en medio de su dolor. Sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a humedecerse. Una lágrima resbaló por su mejilla, y pronto otra la siguió. Pero no eran lágrimas de vergüenza ni de derrota. Eran lágrimas de aceptación, de reconciliación con la propia historia que lo había moldeado. Elías dejó que fluyeran, sin contenerlas, porque comprendía que llorar no era un signo de debilidad, sino una forma de sanar. Recordó entonces al Elías de la parte 1 de su historia, aquel hombre ansioso, sin esperanza, que despertaba en las noches con un nudo en el pecho y sin ganas de seguir adelante. Ese Elías aún vivía en su memoria, pero ya no lo dominaba. Ahora veía que, paso a paso, se había permitido descubrir un propósito más grande. Desde los susurros en la madrugada hasta las palabras encontradas en la escritura, desde los momentos de incertidumbre hasta las pequeñas victorias, cada experiencia lo había llevado hasta este instante. Se inclinó sobre la mesa y abrió su cuaderno. Escribió con firmeza: «Hoy me miro en el espejo y elijo aceptarme. No soy el hombre perfecto que imaginé, ni el que otros quisieron que fuera. Soy quien soy, con mis cicatrices y con mi voz, y eso basta». Al leer lo que acababa de escribir, se sintió más liviano. Era como si esas palabras sellaran un pacto consigo mismo. Durante años había vivido prisionero de la opinión ajena, tratando de cumplir con expectativas que no eran suyas. Había aprendido a sonreír aunque por dentro se desmoronara, a aparentar seguridad cuando en realidad se sentía pequeño. Pero ahora, frente a ese espejo, comprendía que no necesitaba seguir escondiéndose. La vida le había enseñado que la autenticidad era más valiosa que cualquier máscara. Y aunque mostrarse tal cual era podía resultar doloroso, también era la única forma de vivir en libertad. Un recuerdo se abrió paso en su mente, uno que le dolió más de lo esperado. Era la imagen de su padre diciéndole, cuando era adolescente, que nunca sería suficiente, que debía esforzarse el doble para lograr lo que otros lograban con facilidad. Aquellas palabras habían quedado grabadas como una herida que lo empujaba constantemente a demostrar, a competir, a sobreexigirse. Esa noche, al recordarlas, Elías respiró hondo y susurró en voz baja: «Ya no tengo que demostrar nada. Soy suficiente tal como soy». Lo repitió varias veces, hasta que sintió que esas frases penetraban en lo más profundo de su corazón. Al día siguiente, decidió salir a caminar temprano. El aire fresco de la mañana lo envolvió, y mientras avanzaba por las calles semivacías, meditaba en lo que significaba ser auténtico. Ser él mismo no solo ante el espejo, sino también frente a los demás. Y aunque esa idea lo asustaba, también lo llenaba de esperanza.
Llegó hasta una cafetería pequeña, pidió un café y se sentó junto a la ventana. Observaba el movimiento de la gente que pasaba apresurada, cada uno con su propio destino. Pensó en cómo tantas veces había intentado encajar en moldes ajenos, adaptándose para ser aceptado. Se preguntó cuántas oportunidades había perdido de mostrar lo que realmente llevaba dentro por miedo al rechazo. Mientras pensaba en eso, un conocido lo reconoció y se acercó a saludarlo. Era un antiguo compañero de trabajo, alguien que lo recordaba como un hombre serio, siempre ocupado, siempre preocupado por cumplir metas. Conversaron un rato, y en un momento, casi sin querer, el amigo le preguntó: «¿Y ahora qué haces con tu vida?». Elías lo miró con calma y respondió con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo: «Estoy aprendiendo a vivir distinto, estoy aprendiendo a ser yo». El otro hombre sonrió con una mezcla de extrañeza y admiración, y después de despedirse, Elías se quedó pensativo. Aquella breve respuesta había salido del alma. Era verdad. Estaba aprendiendo a ser él mismo, sin máscaras. Esa tarde, al regresar a casa, tomó nuevamente su guitarra. Rasgueó unos acordes y comenzó a cantar, no para impresionar a nadie, sino para disfrutar del simple hecho de hacerlo. Su madre escuchaba desde la cocina, y cuando terminó, se acercó con los ojos brillantes. «Hijo», dijo suavemente, «te veo distinto, te veo más libre». Esas palabras lo conmovieron profundamente. No necesitaba más confirmación. Era evidente que la transformación que había comenzado en lo secreto ya se reflejaba también hacia afuera. Esa noche volvió frente al espejo, pero esta vez con una sonrisa leve en el rostro. No buscaba defectos ni heridas. Solo se contemplaba como un hombre que había decidido abrazar su identidad, sin filtros. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo importante. No se trataba de llegar a ser alguien nuevo, sino de recuperar lo que siempre había estado en él y que había quedado enterrado por el dolor. Se acercó aún más y susurró a su reflejo: «Eres amado, eres valioso, y no tienes que esconderte más». Al decirlo, sintió que una paz lo envolvía, una paz que venía de lo alto, como si el mismo cielo estuviera confirmando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Elías se sintió completo. Esa certeza lo acompañó durante los días siguientes. Ya no necesitaba correr para llenar vacíos, ya no buscaba compararse con otros. En cada paso, en cada acción, trataba de ser fiel a lo que era. Y aunque sabía que el camino aún tendría luchas, estaba dispuesto a recorrerlo sin disfrazarse. Elías había descubierto el valor de ser él mismo, y ese descubrimiento lo cambiaría para siempre. Elías despertó aquella mañana con un peso extraño en el pecho. No era ansiedad como la que lo había perseguido en otras etapas de su vida, tampoco tristeza pura. Era más bien una sensación de desconexión, como si algo en su interior se hubiera apagado de repente. Miró al techo durante varios minutos, incapaz de encontrar palabras que explicaran lo que sentía. No había sucedido nada malo en particular, sin embargo, lo invadía un vacío difícil de ignorar. Se levantó despacio y fue a preparar café. Cada movimiento se sentía mecánico, como si lo hiciera por inercia y no por deseo. Mientras el aroma llenaba la cocina, recordó los momentos recientes de su vida, las lágrimas frente al espejo, la reconciliación con su identidad, la música que lo había devuelto a la calma. Había sentido que todo se iluminaba poco a poco, pero ahora, sin previo aviso, era como si ese fuego se hubiera extinguido. Con la taza en la mano, se sentó junto a la ventana. El sol brillaba con fuerza, los pájaros cantaban en el árbol cercano y la vida parecía avanzar con normalidad. Todo alrededor respiraba vitalidad, menos él. En su interior todo estaba opaco. Ese contraste lo hizo suspirar profundamente. Se preguntó si estaba retrocediendo, si la transformación de los últimos meses había sido solo una ilusión pasajera. Sin embargo, una voz suave, apenas perceptible, se levantó en su corazón. La fe no depende de lo que sientes. Es convicción, no emoción. Es elegir creer incluso cuando todo parece apagado. Elías cerró los ojos y dejó que esas palabras lo atravesaran. Comprendía que había llegado a un punto crucial, un lugar donde debía decidir si su fe se basaría en sensaciones o en una certeza más profunda. Y aunque se sentía desconectado, eligió permanecer. A media tarde, salió a caminar.
Las calles estaban llenas de movimiento, pero él apenas lo notaba. En su mente se repetía la misma idea: volver al lugar donde alguna vez había sentido que todo comenzó. No era un lugar físico únicamente, sino también un recuerdo, un espacio donde había experimentado la cercanía de Dios con una intensidad inolvidable. Caminó hasta el pequeño templo al que solía ir de joven. Hacía años que no entraba allí. La fachada estaba un poco desgastada por el paso del tiempo, pero aún conservaba la sencillez que lo caracterizaba. Empujó la puerta con cierta timidez y se encontró con el mismo silencio reverente de siempre. No había nadie más en el lugar. Se sentó en una de las bancas de madera y dejó que la memoria lo envolviera. Recordó noches en las que había llorado allí en secreto, días en los que había cantado con alegría, momentos en los que una sola palabra había cambiado el rumbo de su vida. Pero esa tarde no había lágrimas, ni canto, ni palabra audible. Solo silencio. Al principio le incomodó. Se sintió abandonado, como si buscara algo que no estaba allí. Sin embargo, poco a poco comprendió que ese silencio también era una respuesta. No todo debía sentirse para ser real. La fe no era un estado emocional, sino un acto de confianza. Elías se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en sus rodillas y susurró una oración sencilla. No siento nada hoy, no veo nada, pero aquí estoy, y aunque me cueste, sigo creyendo. Las palabras no eran elocuentes ni intensas, pero nacían de lo más profundo de su ser, y al pronunciarlas, algo se movió en su interior, no como un fuego ardiente, sino como una brasa que se negaba a extinguirse. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, respirando, dejando que aquella pequeña chispa se afirmara en su corazón. Y en ese instante, entendió algo que no había comprendido antes. La fe que se mantiene en medio de la ausencia es más fuerte que la fe que depende de emociones pasajeras. Al salir del templo, la tarde comenzaba a oscurecer. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y violetas. Elías caminó despacio, con el corazón todavía en silencio, pero con una certeza renovada. No había recuperado las sensaciones intensas de otros días, pero sí había encontrado algo más sólido: convicción. Al llegar a casa, abrió su cuaderno y escribió: no necesito sentir para saber, no necesito señales visibles para creer. Hoy elijo seguir caminando, incluso en la oscuridad, porque la fe no es el final de la emoción, sino el inicio de la convicción. Leyó esas líneas varias veces y sintió que se grababan en lo más hondo de su ser. No era un triunfo estruendoso, pero sí un paso firme, y comprendió que cada paso en ese terreno silencioso era, en realidad, un punto de partida. Los días siguientes se parecieron mucho a ese. No siempre había alegría ni emoción. Hubo jornadas grises, en las que el vacío parecía querer dominarlo. Sin embargo, cada vez que se levantaba y repetía sus oraciones sencillas, descubría que algo dentro de él se fortalecía en lo secreto. Una noche, después de cenar, tomó su guitarra y comenzó a tocar. Las notas eran suaves, casi un susurro. Cantó despacio, no con la fuerza de quien busca demostrar algo, sino con la honestidad de quien quiere permanecer. Y en medio de aquella melodía frágil, su madre volvió a asomarse a la puerta. «Se siente diferente esta vez», dijo ella, con una ternura que lo desarmó. «No es que cantes más fuerte, es que se nota que cantas desde un lugar más profundo». Elías sonrió y asintió. Ella tenía razón. No se trataba de intensidad emocional, sino de autenticidad. Esa noche, antes de dormir, se miró nuevamente en el espejo. No vio destellos de alegría ni un rostro eufórico. Lo que encontró fue a un hombre cansado, pero firme. Un hombre que había aprendido que la fe se sostiene incluso en el silencio. Se acercó al reflejo y susurró: «No es el final, es apenas el inicio». Al pronunciar esas palabras, comprendió que su vida ya no estaba definida por los altibajos emocionales, sino por la decisión diaria de avanzar. Y aunque aún quedaban batallas por enfrentar, tenía la certeza de que cada paso, incluso en la oscuridad, lo acercaba a un propósito mayor. Durmió esa noche con una calma distinta, convencido de que lo que parecía un cierre era, en realidad, el comienzo de algo nuevo. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo de un tono rojizo que parecía anunciar el fin de una jornada común. Elías se encontraba en su escritorio,
revisando papeles que en realidad no le interesaban demasiado. La rutina lo había atrapado de nuevo en esos días, con esa mezcla de calma y silencio que todavía lo acompañaba desde la última etapa de su vida. Su corazón estaba en paz, aunque no había señales visibles de algo nuevo. Había aprendido a vivir con esa serenidad discreta, sin esperar demasiado y sin exigir pruebas inmediatas de lo que alguna vez soñó. Encendió su computadora con la intención de escribir unas notas en su cuaderno digital. Revisó algunos documentos, borró un par de frases que no le convencían y finalmente abrió su correo electrónico. El gesto era automático, casi sin esperanzas de encontrar nada diferente. Se preparaba para lo de siempre: publicidad, mensajes sin importancia, recordatorios de cuentas o actualizaciones que poco tenían que ver con su vida. Sin embargo, entre la lista de correos rutinarios, un asunto llamó su atención. El remitente no le resultaba familiar, pero las primeras palabras parecían dirigirse directamente a él. Se quedó inmóvil unos segundos, mirando la pantalla sin atreverse a abrirlo. Sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, como si presintiera que algo especial estaba a punto de revelarse. Finalmente hizo clic. El mensaje se desplegó con claridad, y lo que leyó lo obligó a detenerse varias veces para asegurarse de que estaba comprendiendo bien. Era una oferta, una invitación que jamás había esperado, una oportunidad que en otro tiempo habría parecido imposible. El correo provenía de una organización internacional que había conocido de manera indirecta, pero que nunca pensó que se fijaría en él. El texto explicaba que habían seguido de cerca algunos de sus escritos y pequeños proyectos compartidos en redes, que habían visto la manera en que transmitía esperanza a través de palabras sencillas y auténticas. Querían invitarlo a formar parte de un nuevo programa creativo, donde su voz y su experiencia podrían impactar a miles de personas. Elías se reclinó en su silla, sorprendido. Cerró los ojos por un instante, como si necesitara comprobar que aquello no era un sueño. Abrió el correo de nuevo, leyó palabra por palabra, y cuando llegó al final, una frase quedó grabada en su mente. Creemos que tu historia tiene el poder de abrir puertas en otros corazones. Queremos caminar contigo en este proceso. Las lágrimas comenzaron a nublar su vista. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda. Esa mezcla de gratitud, incredulidad y alivio que llega cuando la espera parece haber valido la pena. Recordó todas las noches en vela, los susurros de oración, los momentos de silencio en los que había sentido que nada avanzaba. Todo eso ahora parecía tener sentido. El correo era más que una invitación laboral. Era un recordatorio de que el cielo nunca llega tarde. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieto. Cada paso lo llenaba de una energía nueva, como si de pronto todo lo que había soñado en secreto empezara a abrirse frente a él. Recordó la parte 5 de su vida. Aquel día en que se atrevió a soñar con su propia casa, algo que en su momento parecía ridículo e imposible. Recordó la parte 3, cuando decidió confiar en medio de la incertidumbre, sin saber lo que venía. Y ahora, en la parte final de este capítulo, veía cómo todo eso estaba conectado. Nada había sido en vano. La emoción lo llevó a arrodillarse en medio de la sala. Allí, con el rostro inclinado hacia el suelo, elevó una oración que no necesitaba muchas palabras. Solo pudo decir «gracias» una y otra vez, hasta que su voz se quebró. El silencio que lo había acompañado en los últimos meses se llenó de un eco diferente. La certeza de que la promesa estaba cumpliéndose. No de la forma ni en el tiempo que él había imaginado, sino en el momento exacto en que estaba listo para recibirlo. Más tarde, cuando pudo calmarse un poco, decidió llamar a su madre. Le contó lo sucedido con una mezcla de risas y lágrimas. Ella lo escuchó con atención, y al final le dijo con voz temblorosa, «¿Ves, hijo? Yo sabía que tus lágrimas no eran en vano. A veces Dios guarda silencio, pero eso no significa que se haya olvidado. Hoy abrió esa puerta para ti». Las palabras de su madre lo hicieron llorar de nuevo, porque eran verdad. Aquella puerta no era fruto de casualidad ni de esfuerzos humanos. Era el resultado de cada momento vivido, de cada decisión de seguir creyendo aun cuando no había señales visibles. En los días siguientes, Elías se dedicó a responder con cuidado el correo, a preparar los documentos necesarios, a organizar su agenda para lo que vendría.
Pero más allá de los detalles prácticos, lo que realmente lo conmovía era la certeza de que su historia, con todo y sus cicatrices, estaba siendo usada para dar vida a otros. No tenía que esconder sus heridas ni sus derrotas. Precisamente esas marcas eran las que daban autenticidad a su voz. Una noche, mientras volvía a tocar su guitarra, se detuvo en medio de una canción y recordó aquel espejo en el que había llorado por primera vez de aceptación. Se dio cuenta de que todo había empezado allí, en el momento en que eligió ser él mismo. Esa decisión abrió la puerta interior, y ahora, de forma inesperada, otra puerta se abría delante de él. Miró hacia arriba y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. No sabía todo lo que vendría, pero ya no necesitaba tenerlo todo bajo control. Solo sabía que el cielo nunca llega tarde, y que cuando una puerta se abre, no hay nadie que pueda cerrarla. Se acostó esa noche con el corazón rebosante. Recordó el camino recorrido desde aquellas madrugadas de ansiedad hasta el presente. Cada batalla, cada lágrima, cada oración silenciosa habían sido parte de la preparación. Ahora entendía que no era el final de su historia, sino apenas el inicio de algo mayor. Un punto de partida hacia un horizonte que nunca se habría atrevido a imaginar. Al cerrar los ojos, sus últimas palabras antes de dormir fueron una declaración sencilla, pero cargada de verdad. «Estoy listo, y gracias porque nunca me dejaste». Elías se durmió con una sonrisa en el rostro, sabiendo que las puertas abiertas no solo significaban oportunidades externas, sino también un nuevo comienzo en su interior. La historia de Elías no termina con un correo ni con una oportunidad inesperada. Ese fue apenas el inicio de un camino nuevo, un sendero que lo invitaba a caminar con pasos firmes, sostenido por la fe que aprendió a cultivar en medio del silencio. Durante meses y años había cargado con ansiedad, con heridas invisibles, con luchas que nadie más veía. Pero cada lágrima fue semilla, cada noche en vela fue preparación, cada oración sencilla se convirtió en cimiento para lo que vendría. Hoy Elías sabe que los milagros no siempre llegan con ruido ni con destellos evidentes. A veces aparecen en la cotidianidad, en una palabra inesperada, en un correo que abre puertas, en la calma de un corazón que decide seguir creyendo. Aprendió que la fe no depende de sentir, sino de permanecer, que el valor no consiste en no caer, sino en levantarse una y otra vez, y que cuando todo parece tardar demasiado, el cielo sigue trabajando en silencio. Su historia es un recordatorio para cualquiera que alguna vez se sintió roto, abandonado o invisible. No estás solo, no estás olvidado. Incluso en las noches más oscuras, la luz se prepara para brillar. La puerta que tanto esperas puede abrirse en cualquier momento, y cuando lo haga, entenderás que nada fue en vano. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete, dale like y comparte este canal para que más personas descubran que nunca es tarde, que siempre hay un nuevo comienzo, y que las promesas se cumplen en el tiempo perfecto. Porque lo más importante no es el final, sino el punto de partida hacia lo que viene.